Buenas noches. Mi equipo y yo vamos a presentarles su tema 1.2.4, que son interfaces humano-computadora. Mi compañero Carrión Flores Félix Eduardo y yo, su servidora Morales de la Cruz Karen. Y bien, empezamos con la introducción. Ok. Este, Bueno, por lo que yo entendí, la interacción humano-computadora, pues es, como lo dice la palabra, interacción. Es la interacción que nosotros como servidores, usuarios, tenemos, con la computadora o con cualquier otra tecnología, que tengamos a la mano. Bueno, ya que día a día, es lo que realizamos. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a empezar a explicar lo que son las fechas más importantes, es decir, los acontecimientos que han surgido a través del tiempo, a través de lo que es la tecnología de la interfaz humano-computadora. Bueno, comenzamos con el año 1943, eh, que la computadora ENIAC, que fue una de las primeras computadoras de propósito general. En este caso, pues estas computadoras se caracterizaban porque eran muy grandes y no eran servidores que solamente tenían funciones para procesar grandes cantidades de información y para resolver problemas numéricos. En este caso, pues no tenía mucha visibilidad al momento de que el usuario la manipulaba, ya que pues era muy compleja su estructura. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente fecha es en 1943, que fue la máquina para cálculos aritméticos. Esto me suena como algo matemático, este, y bueno, y pues fue el primer ordenador binario, programable y completamente automático. Y como su palabra lo dice, era para realizar operaciones binarias. Siguiente. Bien, en la fecha de 1944 tenemos la computadora Mark I, que fue fabricada por IBM y que era más conocido como el primer ordenador electromecánico que fue construido por esta empresa, y posteriormente fue enviado a la ciudad de Harvard en 1944. Ok, después tenemos en 1945 el hipertexto. Esto se puede decir que el hipertexto en informática pues es de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van hacia otros documentos, como lo muestra en la imagen. Bien, en el año de 1952 surgió el primer videojuego que en este caso pues no había una interacción como tal, como en este caso pues eran de las primeras máquinas, pues no tenían no se veían muy atractivos visualmente. En este caso, pues el primer videojuego eh, creado de la historia de la computación se le denomina con el nombre de OXO y fue inventado por Alexander Chapteau Douglas en 1952. Pues bueno, pasamos a la siguiente. Ok, después en 1956 tenemos el simulador Sensorama. Y bueno, fue hasta 1962 que este hombre pues logró realizar una máquina con una serie de particulares como lo fueron y máquinas estereoscópicas, audio,
cambios de temperatura, movimiento en la silla, olores y aire soplado. Y esto permitía a las personas una experiencia inmersiva en esos tiempos, multisensorial. Ok, Y bueno, también estimulaba diferentes sonidos para hacerlo de una manera más real. ok, bueno, con esto se podría decir que entre estos años, pues, si así lo digamos, empezaba lo que era un principio de la realidad virtual, ya que pues la idea de este inventor era crear una máquina la cual eh, fuera, le permitiera a las personas tener experiencias fuera de la realidad. Ajá. Es decir, que con el uso de la tecnología en ese entonces, pues como podemos leer aquí, dice que podían escuchar audios, cambios de temperatura, movimiento en la silla y varias cosas que con el paso del tiempo ahorita ya han ido mejorando a través de la tecnología. Y bueno, pasamos a la siguiente. En 1958, el primer videojuego deportivo se llamó Tennis for Two. En este caso, pues como podemos ver aquí solamente, ya había un poquito más de atractivo visualmente. En este caso, pues se llevaba a cabo con lo que era un osciloscopio, es decir, es un aparato que produce señales y que pues en este caso solamente trataba de las señales que emitía. Y pero pues ya empezaba un poquito más de evolución en esos aspectos. Ok, después tenemos en 1961 el PDP y fue nacido en 1969, 1959 y contaba también con una estructura de 18 bits y entró en la historia porque este equipo fue diseñado precisamente como el primer videojuego de la historia. Bien, el procesador de texto se remonta en el año de 1962 por Angel Bar, Stanford Research. En este caso se implementó un procesador de textos que en ese entonces eran los más básicos y que solamente tenían funciones muy básicas. En este caso, solamente tenía la opción para buscar y reemplazar eh, bloques de texto. En este caso, pues solamente tenían funciones muy básicas y no hacían muchas funciones como los procesadores de texto que conocemos hoy en día, que pues ya nos permiten realizar funciones pues un poquito más avanzadas y que se adaptan a las necesidades del usuario. Ok. Después, en 1963, tenemos el Stage Patch. Eh, ¿Qué es lo que podemos ver de este sistema? Bueno, pues por lo que yo entendí, era que a través de esto los usuarios podrían tener una manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico. Y esto lo vemos reflejado el día de hoy, pero ahora ya no necesitamos ese lápiz, ahora lo podemos hacer con nuestro dedo, ahora a través de una pantalla táctil, por así decirlo. Ok, en 1965 tenemos lo que es el primer ratón. En este caso se desarrolló en los laboratorios SRI, en el proyecto NLS, que fue financiado principalmente por ARPA y la NASA. En este caso, pues como podemos ver, es aquí donde empieza un poquito ya más definible lo que es la interacción con la computadora, con los componentes de la computadora. Aquí, como se puede observar, pues en sí el diseño no es muy atractivo a la vista, pero pues ya se empezaba a implementar en lo que eran las computadoras de en ese entonces y pues ya contaba con un cable
VGA, que es el que se conecta al monitor, y pues fue usado en el año de 1954. Ok. En 1967, William Niemans Reichenhaller fue uno de los primeros editores de texto de pantalla, como lo podemos ver a continuación. Podemos ver una serie de comandos y de interfaces. Lo que, bueno, con esto me queda claro que antes, todo lo que era los comandos y todo eso eran larguísimos. Y ahora lo podemos hacer con una simple función. Ok, bueno, pues aquí ya en el año de 1968 se introdujo un sistema en el cual pues tenía la función para poder visualizar iconos de reconocimiento de gestos y menús dinámico con la ayuda de estas máquinas. En este caso, pues tenemos que en sí ya es muy antaño. Entonces, como podemos ver aquí, pues esta máquina no tenía muchas funcionalidades y pues con el paso del tiempo vamos a ver que poco a poco las máquinas pues van a ir avanzando, la tecnología va a ir avanzando, pero eso ya lo vemos posteriormente. Ok. Con lo anterior que mencionó mi compañero, de que dice que era con el rostro, ahora lo podemos ver en nuestros celulares, que ahora con el simple hecho de mostrar nuestra cara ante el celular podemos desbloquear nuestro teléfono, e incluso también lo podemos hacer en nuestra computadora, desde nuestra computadora portátil. Y lo que antes se veía muy inusual, ahora es muy avanzado. Y muy pronto vamos a ver nuevas actualizaciones. Bueno, este es la anterior. Sí, Sí, después tenemos en 1968 el ratón para sistemas de animación. Y esto lo creó Ken Polfer y Grant Keitu por National Rashi Co. of en Canadá. Y en 1968 se construye un ratón que fue utilizado en un sistema de animación de largometrajes para dibujar los fotogramas de una película. Y bueno, incluso hoy en día ya no es necesario utilizar este equipo. Ahora, hasta con un teléfono celular se pueden hacer grabaciones de video y de películas. bien, en el año de 1969, ya una vez que ya se tenía, digamos que definida una interfaz gráfica que ya estaba implementada junto con un sistema operativo en la computadora, en las computadores de ese entonces, pues ya se tenía definido lo que era un sistema. Entonces, como podemos ver, pues aquí ya se tenían lo que comúnmente nosotros funciona nuestra computadora, que es mediante las bibliotecas y pues las ventanas traslapadas, es decir, que, ¿cómo se podría decir? Achicadas, se podían tener varias ventanas así Abiertas, ¿no? pequeñas, abiertas, y pero pues igual no se veía así, no tenía un diseño muy agradable a la vista. Eh, pero pues vamos a ver posteriormente en el transcurso de esto. Ok, la compañía DARPA de los Estados Unidos en 1970 empezó a mostrar un interés en la tecnología de reconocimiento de voz. Y bueno, esta compañía fue la que fundó un programa de reconocimiento de voz llamado DARPA, comprensión del habla. Y esto ayudó a crear el Harpy System, el cual podía entender 1011 palabras. Así.
Y bueno, y ahora hay sistemas mucho más avanzados que entienden más de esas palabras. Incluso hasta palabras que te quedas wow. Bien, en este caso, pues ya la tecnología en este entonces, en el año de 1971, ya se empezó a desarrollar lo que era la invención de correo electrónico. En este caso, pues eran enviadas dentro de la ARPANET, que era una red de computadoras que fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y pues era usada como medio de comunicación, en este caso pues, entre las instituciones, entre, entre los territorios y pues no tenía tanto, no se podía expandir tanto, solamente era como que un uso básico de de los correos electrónicos. Así es. Ahora podemos hasta compartir documentos, imágenes. O sea, podemos hacer muchas cosas con nuestro correo electrónico. Ok, para el año 1972, Sherrod Spar innova la forma de cómo seleccionar el texto, cómo manipular objetos, entre otras cosas más. Y bien, de aquí tenemos en el año de 1974 que se creó un editor de textos, el cual tenía por nombre Emacs, que pues aquí ya tenían un poquito de más de funciones, y como podemos ver, pues aquí ya tiene agregados más comandos, y en este caso pues, las personas ya podían desarrollar más cosas, ya tenía un poquito de más funciones, y digamos que era como que una interfaz de pantalla negra, en donde pues el usuario pues, podía insertar comandos y pues tenían sus funciones. Ok, en el año de 1974, SuperPay crea el primer programa de ordenador para pintar. Esto me llamó mucho la atención, pero esto ya va más enfocado con el diseño gráfico y otras cuestiones más. Y bien, aquí como podemos ver, pues en el año de 1975 ya fue creada la primera computadora de uso personal por la empresa de IBM, que es la empresa que se carga de desarrollar las computadoras. Y pues como podemos ver aquí ya tenía un poquito de lo que era pues un uso ya más cómodo para el usuario. Solamente pues contaba con un teclado y, y pues no era muy agradable hacia la vista. Solamente tenía funciones así muy básicas. Así es. Ok, en el año 1975, David Canfield Smith, eh, por primera vez, acuñó el término icono, como lo podemos ver en la pantalla. Y bien, en el año de 1977 se creó la primera hoja de cálculo, que en este caso tenía por nombre VisiCalc y fue desarrollada por Apple. En este caso, pues tenemos que las hojas de cálculo que conocemos hoy en día, pues eran antes sus inicios. Y pues como podemos ver, no tenía funciones así muy básicas, no se podía hacer la gran cosa. Y pero pues ya permitía una interacción, ya permitía, por ejemplo, llevar Tener, un registro de todos los ujú, productos, no sé, así varias cosas dentro de lo que era ese programa de ese entonces. así es. Ok, en el año de 1981, el Mouse Zero Star se comercializa por primera vez como parte del Zero Star.
y más tarde aparece en el Apple Lisa en 1982 y en el Apple Macintosh en 1984. Como podemos ver aquí, ya el mouse empieza a ver más pequeño, a comparación de cuando mi compañero explicó el mouse anterior era mucho más grande y ahora ya es más pequeño. Ahora lo podemos ver que ya ni siquiera necesitamos de un cable. En 1981 tenemos lo que es la Xerox Stark. En este caso, pues ya es la primera computadora que permitía, que ya tenía unas funciones más específicas y como podemos ver, ya a la vista tenía un diseño más agradable y no se veía muy bien, ya que pues apenas estaban en lo que son sus inicios. Así es. Ok. En 1982, Apple Lisa, junto con Sharon Star, en 1981, el Apple Lisa también ayuda a popularizar el uso de las ventanas. Y bueno, este sistema utilizaba ventanas traslapadas. Ahora incluso ya no necesitamos esas ventanas traslapadas. Ya que pues con el paso del tiempo ahorita ya nos permiten tener una mayor organización en lo que son las carpetas de nuestros archivos de las computadoras Así es. actuales y pues ya nos facilitan el uso de estas nuevas tecnologías. Sí, incluso ahora lo podemos hacer a través de nuestro teléfono. Ya ni siquiera necesitamos a veces el computador, por así decirlo. En 1984 se creó lo que es el Apple Macintosh junto con sus predecesores, Xerox Stark en 1981, que es la que vimos anteriormente, y en este caso ayudó a popularizar pues, las ventanas de las aplicaciones informáticas. En sus comienzos, pues, como todo, igual usaba ventanas traslapadas y pues se lucía un poquito más desorganizado a la vista, pero pues el usuario ya podía interactuar un poco más cómodamente con el sistema. Así es. Ok, después tenemos en 1985 por primera vez, escuchen bien, el Windows 1.0. Ya es cuando se empezaban a escuchar este, estas webs. Y bueno, este primer programa gráfico fue de 16 bits, obviamente desarrollado por Microsoft. Y después fue lanzado el 20 de noviembre de 1985, siendo uno de los primeros sistemas gráficos diseñados. Y Microsoft eh, implementó un ambiente operativo multidinario. Esto con una interfaz de usuario gráfica en la plataforma de las PCs de ese momento. Bien, en el año de 1986 existía un sistema operativo que tenía por nombre Irix y que pues, era compatible con Unix y solamente estaba desarrollado para una arquitectura de 64 bits y entre sus características que tenía era de que solamente pues podía soportar gráficos 3D, video, transferencia de datos de gran ancho de banda, eh, y pues fue una de las primeras versiones que surgieron en este sistema operativo. Ok, después en el año 1986, Hughes, entendemos que pues, es un sistema operativo desarrollado por Breaker Softworks y esto originalmente lo diseñó con Core 64
y fue lanzado en 1986. Y esto en su momento proporcionó una interfaz gráfica de usuario para esta popular computadora, como lo podemos ver en la imagen. Bien, en el año de 1987 ya teníamos una segunda versión de lo que era Windows y aquí pues ya nos permitía hacer más funcionalidades. En este caso, pues permitía las ventanas de aplicación. En este caso, pues ya tenía un poquito de más estructura. Ya, pues a pesar de que a pesar de que se sigue viendo un poquito sencilla la interfaz gráfica, pero pues ya implementábamos funciones en lo que fueron las computadoras de ese entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen. Así es. Después, en 1988, Windows 2.1X este, creó un sistema operativo basado en una interfaz gráfica de usuario y solo utilizaba la memoria en modo real. Y fue la primera versión en soportar High Memory Area o área de memoria alta. En 1995 tenemos lo que es Windows 95. Precisamente concuerda con el año de creación de este sistema operativo, que fue diseñado para arquitecturas de 16 y 32 bits. En este caso, sustituyó a MS2 como lo que es el sistema operativo. Y pues aquí ya, como podemos ver, empieza lo que es, ya se hacía una idea a lo que se quería llegar. En este caso ya tenemos lo que es la implementación de iconos, y en este caso pues ya tenía las funcionalidades básicas y pues bueno. Ok, después en 1998, Windows 98 fue nombrado así porque se creó en el año 1998 y presentó una serie de mejoras, tales como podría ser, como fueron soporte mejorado para AGP, soporte mejorado para USB, soporte para Firewire, soporte para ICPA. En esta primera versión, pues podemos decir que se mantiene el IE 4.0 como parte integrante de la interfaz del explorador de Windows. Y bien, en 1999 tenemos lo que es el iBook, que fue implementado por Apple y que fue un iMac con varias líneas. En este caso pues, se usaba para lo que era el sector educativo. Y aquí, como podemos ver, era parecido a lo que es las laptops que conocemos comúnmente. Y ya tenía un poquito de lo que es estos sistemas operativos que ya hemos visto, bueno, obviamente mejorados, pero visualmente pues ya tenía un poquito de más forma y pues ya contaban con lo que son los componentes básicos, que ya contaban con un teclado, con un monitor integrado, y pues bueno, ya es muy comúnmente a lo parecido a lo que conocemos hoy en día, que es como son los laptops. Ok, después en el año 1999 se estrena el mouse óptico. Ya no es como el mouse grandote que vimos al principio. Este ya lo podemos ver un poquito más pequeño. Y esto, bueno, solo que ahora con otras características. En la parte de abajo tenía una luz LED de infrarrojo, tenía en la parte del medio tenía una bolita y esa bolita nos permitía subir y bajar. Y pues esta era una manera más cómoda este, de visualizar, de tener una interacción
este, a través del mouse por medio de la computadora. Bien, en el año 2001 ya comenzamos con lo que es el sistema operativo Windows XP, que pues en este caso ya tenemos un poquito de más mejoras implementadas en este sistema operativo. Como podemos ver, se ve un poco parecido con lo que era el Windows 7. Ya tenía ahora sí que lo que es una barra de navegación, ya pues tenía la opción de poder minimizar las ventanas y ya tenía lo que era un manejo más cómodo por parte del usuario. Es aquí a donde nos referimos, que estos sistemas sean implementados para la comodidad de los usuarios, para que puedan manejarlo, eh, tengan un correcto manejo. Ok, en el año 2003, Microsoft Office 2003, esta edición de Office solo era soportada para las versiones más recientes de Windows, basados en NT. Por lo tanto, Windows 98 y Windows ME no estaban soportados para esta tendencia. Y bueno, yo me acuerdo que todavía manejé el Office 2003. Y sí, la verdad era, bueno, en ese tiempo era más cómodo manejar con este Office. Pero hoy en día ya tenemos Windows 10 de una manera ya más simple y más rápido de manejar. Y así seguir, bueno, seguir teniendo esa interfaz. En el 2007 tenemos lo que es la paquetería de Office 2007, y en este caso pues ya incluye varias herramientas, los cuales fueron desarrollados por la empresa de World Network, y pues en este caso actualmente pues ya han evolucionado más lo que son las paqueterías, pero se podría decir que ya contaban con lo que eran las aplicaciones de Windows básicas. Así es. Después, en el 2009, Microsoft Office 2010. Bueno, pues podemos decir que Office 2010 marca el debut de Office Web Apps, una versión gratuita que ya incluía Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Y bueno, la cual funcionaba directamente en navegadores web. Una edición de Office Starter 2010, reemplaza al software de propiedad Microsoft Word, donde esta edición incluye una gran parte de las funciones y características de Office 2010. Y bien, esto, bueno, como la fecha lo dice, fue en el 2010, pero ahora ya ni siquiera es necesario tener el Office en nuestras computadoras. Ahora lo podemos hacer a través de, de Google Chrome, a través de la nube. Eh, ya desde ahí podemos hacer nuestras actividades o tareas o lo que queramos realizar con Word, con Excel, con PowerPoint e incluso hasta nuestro correo electrónico a través de Outlook. Entonces ya es una manera más rápida de visualizarnos a través de la computadora. Sí, y bueno, cabe recalcar que, por ejemplo, la diferencia entre las versiones que se han tenido entre las diversas paqueterías de Office, lo que yo pienso que cambia es solamente las funciones que nos brindan. Por Así es. ejemplo, en mi caso yo tengo lo que es la paquetería 2010, y pues sí me sirve en lo particular, eh, pero pues a diferencia de una paquetería de 2016, pues obviamente lo que cambia nada más es las funciones, la diferencia entre los iconos, y pues en general, conforme más actual, brindan más ventajas porque puedes hacer más cosas, y
Y pues bueno, esa es la ventaja que han tenido estos sistemas. Así es. Ok, para el año, ¿vale? Para el año 2009, Windows 7 se dio importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al usuario e incluir nuevas características que permitían hacer tareas de una manera mucho más rápida y más fácil. Al mismo tiempo, realizar esfuerzos para lograr un sistema ligero, estable y rápido. Bueno, este Windows 7 me recuerda este, a las computadoras de la escuela. Sí, bueno, sí, sí era una manera cómoda de trabajar con este tipo de Windows. Sí, incluso pues yo igual llegué a tener este tipo de sistema operativo, Windows 7, y pues sí, yo creo que la comodidad es mayor porque, por ejemplo, yo tengo ahorita en mi computadora el Windows 10 y como que es un poquito más lento, por ejemplo, al acceder a las aplicaciones, incluso en el mismo escritorio, eh, como que se tarda un poquito más en procesar lo que es la información. Y pues en estos sistemas como eran más livianos y no Así tenía que es. lidiar con lo que eran las actualizaciones, ya que pues las actualizaciones que le llegan a una computadora son como que una serie de programas y pues sí pesan como tal, Los sí, bits. sí, ajá, sí, Sí, exactamente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso, lo de hoy en día, como ya les había dicho antes, es tener las aplicaciones de Microsoft a través de la nube. ¿Y esto para qué? Para que ya no pase lo mismo, para que nuestra computadora no se alente al momento de estar trabajando en las aplicaciones de Microsoft a través de este sistema operativo de Windows. totalmente. Ok. Y pues ya, aquí ya nos vamos a lo interesante. En el año 2010 ya se crea lo que es un dispositivo de realidad aumentada. A esto nos referimos cuando hablábamos de la realidad virtual Así en es. los años muy remotos. Y pues aquí ya se ve reflejado un poquito más con lo que es la tecnología, que cada vez nos sorprende más. Y pues aquí básicamente estos lentes pues nos permiten reflejarnos la realidad como funciona como un tipo proyector, en este caso, pues, que el usuario puede ver las imágenes. Así es. Eh, Lo que antes era una caja enorme, ahora lo podemos ver así, como mis lentes que traigo ahorita. De una forma más pequeña y más cómoda. Y no tener que abarcar todo esto. pues Ah, ya es una forma de implementar una tecnología portátil, ya que pues así antes es. eran muy estorbosas, creo que de que el usuario pues, forzosamente tenía que usar herramientas muy estorbosas y aquí pues ya todo es Exactamente. ya se puede llevar a la mano del usuario. Así es. Nos ahorra espacio, tiempo y dinero también. Son puntos a nuestro favor. Y bien, en el 2011 surgió lo que es el teclado virtual. En este caso, pues, como podemos ver, pues se refleja a través de un láser. Y pues es increíble cómo esta función, cómo esta tecnología, pues, como podemos ver, ya nos brinda la facilidad de que, por ejemplo, pues ya es a través de luces infrarrojas. Y pues ya eso ya lo podemos transportar a cualquier lado que nosotros vayamos y y pues ya nos permite desarrollar cualquier cosa que nosotros necesitemos, que ya está al alcance si no de lo que nosotros podemos conseguir, porque pues eso, al menos yo lo que he escuchado, no es muy usual aquí en México, pero en países así más desarrollados,
pues las personas ya pueden disfrutar de esas ventajas Así de este es. tipo de dispositivos. Después, bueno, en el mismo año del 2011, tenemos el escáner portátil. Y es, bueno, ¿qué entendemos por escáneres portátiles? Bueno, pues yo entendí que son dispositivos electrónicos que nos permiten a nosotros capturar imágenes o documentos y convertirlos a un formato digital. Normalmente son equipos de tamaño muy pequeños y bastante ligeros, no pesan nada. Lo que antes eran unas maquinotas súper enormes, ahora lo podemos ver de una forma más sencilla, más cómoda. Y bueno, y este tipo de escáner nos permite pues incluso escanear una hoja y convertirla a Word, a PDF, a cualquier tipo de formato que queramos. Y bien, aquí tenemos lo que es el sistema operativo 2015, que pues, de igual forma es desarrollado por Microsoft. Pues se me hace interesante porque este sistema operativo, ¿qué podemos decir de sus funciones? Ya desde lo que comenzó, donde se empezaban a conocer lo que eran los iconos, las ventanas, y en fin, ahorita ya lo vemos implementado en lo que es un sistema ya más avanzado y que incluso, pues dentro de él te permite, pues ya, así que eh, descargar aplicaciones, asistentes virtuales en el que pues tú puedes, pedirle a tu asistente virtual que haga cierta acción Así es, y pues de esta forma pues ya es un más exactamente. fácil manejar. Yo en mi caso, puedo hablarle a mi computadora que busque tal cosa y ya me lo arroja. Con el simple hecho de hacerlo con mi voz, ya me arroja cualquier cosa que yo le diga. Y es una forma más rápida y sencilla y más cómoda de interactuar con la computadora. Y aquí tenemos lo que es el año 2024, la biotecnología. En este caso, no es algo que ahorita, es algo que se piensa desarrollar en un tiempo futuro. Y bueno, me hace interesante cómo el alcance de la tecnología llega a estos extremos, ya que en este caso, pues este tipo de tecnología, pues se puede implementar a los usuarios que no puedan hacer ciertas funcionalidades, Así como es, por ejemplo que no tengan movilidad en las manos o que en la tengan falta de pierna, extremidad en alguna parte del exactamente. cuerpo. Y Yo, pues, yo ok. escuché un artículo que este tipo de biotecnología también ayuda mucho a lo que es la medicina. Porque, por ejemplo, para pacientes especiales, este, ayudan muchísimo a lo que es al momento de realizar alguna actividad. Y por otra parte también se me hace interesante cómo los desarrolladores que hacen que implementan este tipo de tecnología, pues programan las funciones para que ya tengan establecidas las Exactamente, movilidades de lo que es de lo que es en este caso la mano mecánica, así es. que sí pues brindan muchas ventajas en lo que es Pero las. también como desventaja, estas manos corren el riesgo de que esos controles que lo dieron para buenos beneficios, otras personas que son capaces para realizar maldad, lo pueden manipular y lo pueden hacer para hacer otras cosas para las que no estaban diseñadas. Entonces son tantos ventajas como desventajas, también corren el riesgo de ser manipuladas para
para así realizar una obra mala, por así decirlo. Darles un mal uso, más que nada. Exactamente. Ok. En el año 2026 también la tendencia que está planeada es la biotecnología. En este caso, pues ya tenemos la interacción con lo que son los robots y que pues los robots ya nos permiten realizar muchas cosas. Un ejemplo muy claro y que lo comentamos la clase pasada, pues son los drones, Así que es es. un avance tecnológico en el cual pues nosotros por medio de un control remoto podemos hacer que podemos hacer que hagan diferentes actividades, como por ejemplo en un terremoto que busquen a personas y así. Pero digamos que también esa es una ventaja, pero la desventaja sería de que como son sistemas mecánicos, entonces pues alguien nos puede hacer mal uso de ellos, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Manipularlos para hacer mal. Mal uso de ellos. Exactamente. Ok, por último, eh, tenemos bueno, esto se tiene contemplado para el año 2030, cómo nos relacionamos con el mundo, Internet de las cosas. Es un tema muy interesante. Y bueno, voy a decir que la forma que nosotros nos relacionamos con el mundo exterior ha cambiado mucho desde la llegada del Internet. Y en un futuro muy cercano se producirá otro gran salto, la integración de la información de Internet en nuestro entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que poder mirar a un edificio, producto o lugar y ver de inmediato información sobre el tema de nuestros dispositivos y en última instancia solo en nuestros ojos. O sea, ya ni siquiera va a ser necesario salir de nuestras casas, como bien lo podemos ver ahorita en la pandemia. Podemos realizar diferentes actividades sin necesidad de salir de nuestra casa. A través de nuestro teléfono podemos hacer transferencias bancarias, sin necesidad de irnos a formar al banco. O sea, son ventajas y desventajas. Pero lo que también afecta a esto es que ahora, bueno, he escuchado casos que hay personas que han llegado a suicidarse, por el simple hecho de ganar seguidores, o sea, se llenan más con esas cosas que lo personal, o sea, lo que es la familia, o sea, como que ciertos valores se van perdiendo a través del internet o a través de los videojuegos. Se lo toman muy en serio. Incluso ha habido asesinos que a través de esos juegos se han vuelto asesinos por jugar esos juegos. Entonces Sí, son ventajas y desventajas. sí, en pocas palabras, pues la tecnología, yo creo que en los avances que han habido, pues sí, yo creo que hubiera estado bien nada más con las necesidades del ser humano. Porque ya incluso hay tecnología que nos afecta y que en vez de hacernos bien, nos perjudica, como por Exactamente. También ejemplo de la esto toxicidad. se puede mencionar en la salud, porque ahorita que estamos así en pandemia, mucha gente se ha vuelto, si ya era sedentaria, se ha vuelto mucho más sedentaria, porque no podemos realizar actividades al aire libre, y si las tenemos que realizar, tienen que ser con cubrebocas, entonces es una con otra. Pero está en nosotros el querer hacer todo para nuestro bien. Ya. Ok, bueno, como conclusión, la verdad es que desde que comenzamos a ver este tema de interfaz humano-computadora, la verdad es que sí se me hizo interesante. Ahora sí que desarrollar lo que es la línea del tiempo, porque me pude dar cuenta cómo desde los inicios, desde que el humano comenzó a tener esa comunicación con la computadora,
eh, pues se fue preocupando para ir implementando cada vez más tecnología en la computación. Y esa computación ya no solamente se da en los ordenadores, sino que ya se puede implementar en lo que es la inteligencia artificial, Así es. lo que son, por ejemplo, lo que son las televisiones, eh, por ejemplo, en la evolución de las computadoras, nosotros manejamos nuestros celulares, los software que usan nuestros celulares, se han creado aplicaciones que pues nos facilitan muchas cosas en nuestra vida diaria y bueno, lo que es todo sería todo por mi parte. Ok, yo como conclusión puedo decir que, bueno, al momento de realizar esta investigación e investigar cómo fue la interfaz a través del tiempo y cómo fue esa interfaz entre nosotros como humanos con la computadora, cómo poco a poco fue evolucionando. Lo que, como bien lo mencionaba antes, lo que eran unas cajas enormes y que abarcaban mucho espacio y que incluso llenaban hasta una habitación, ahora lo podemos ver de una forma pequeñita. O sea, ya muy reducido todo eso. O sea, lo que antes se veía inalcanzable, ahora lo podemos ver de una forma, o sea, para satisfacer a nuestras necesidades como seres humanos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias por su atención y seguimos a sus órdenes. Esto fue todo de nuestra parte.